dar un pequeño tutorial para el cálculo de momentos de inercia correspondiente a la materia de resistencia de materiales 2. Empezamos. Para comenzar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el momento de inercia, ¿no? A menudo el momento de inercia de un área aparece en las fórmulas que se usan en la mecánica de materiales. Es una propiedad geométrica que se calcula respecto a un eje, y para los ejes X y Y mostrados en la figura se define como inercia en X es igual a la integral de Y al cuadrado por un diferencial del área, y la inercia en Y es igual a la integral de X al cuadrado por un diferencial de área, como lo podemos ver representado también en la gráfica. Estas integrales no tienen sentido físico, pero se llama así porque tiene una formulación semejante a la del momento de inercia de una masa, que es una propiedad mecánica de la materia. Hay que recordar, nosotros estamos calculando momentos de inercia de un área, no de la masa. Para aplicarlo en muchos de los ejercicios que vamos a resolver, utilizaremos el teorema de los ejes paralelos, que nos indica que si se conoce el momento de inercia de un área respecto a un eje centroidal, es posible determinar el momento de inercia del área respecto a un eje paralelo. Para eso vamos a utilizar este teorema de los ejes paralelos. ¿Qué es lo que nos indica? Nosotros vamos a tener un eje centroidal, tenemos nuestra figura, tenemos los ejes centroidales X' y Y'. Y a su vez también vamos a tener los ejes X y Y. Entonces nosotros podemos conocer ya la inercia en función de los ejes centroidales, pero queremos calcular en función de ejes paralelos, lo cual nos indica que la inercia en el eje paralelo, en el eje X en este caso, va a ser igual a la inercia en el eje centroidal de la figura más el aporte del área por la distancia entre ejes centroidales, la distancia entre ejes paralelos, en este caso el eje centroidal y el eje X. Este se conoce en este caso como dy. Para lo que sería la inercia en X es análogamente lo mismo, hablando de que tenemos nuestro eje centroidal Y' y nuestro eje paralelo Y. Entonces la inercia alrededor del eje paralelo Y va a ser igual a la inercia de la figura en el eje centroidal, en este caso con referencia al eje Y', más el aporte del área por la distancia entre ejes elevada al cuadrado. En este caso la distancia entre ejes va a ser la distancia de X. Recuerden, normalmente la distancia es la perpendicular al eje en el que estamos analizando. Partiendo de esto vamos a resolver nuestros ejemplos. Empezamos con este ejemplo que nos pide determinar el momento de inercia del área de la sección transversal de la viga T, mostrada en la figura, respecto al eje centroidal X'. El eje centroidal X' está dado de la figura T y se encuentra a una altura de 8,55 medido desde la base, o a una distancia de 4,45 medido desde la parte superior. Para eso nosotros vamos a utilizar de manera similar a lo que hicimos en los cálculos de ejes centroidales, vamos nosotros también a trabajar con lo que tiene que ver con una división o con una descomposición en figuras conocidas, en este caso en rectángulos, y es por eso que vamos nosotros a trabajar con lo que es la inercia del rectángulo y la teoría de los ejes paralelos. Empezamos, vamos a dividir en dos figuras, un rectángulo inferior que está de color más claro y un rectángulo superior que está en color más oscuro. Entonces vamos a utilizar la teoría de los ejes paralelos, en la cual, como es la sumatoria, vamos a identificar que para cada figura se ha desarrollado un corchete. En el primer corchete estarán los datos o los aportes de inercia de la figura inferior, y en el segundo corchete estarán los aportes de la inercia de la figura superior. Entonces, como ya hemos visto, vamos a trabajar partiendo de lo que es la inercia del rectángulo, que es igual a la base por la altura del cubo sobre 12. Entonces empezamos con la figura inferior, en la cual vamos a ir anotando algunos aspectos. En este caso la base siempre será la paralela al eje de análisis y la perpendicular será la perpendicular al eje de análisis. De esta manera voy a tener que mi base es de 2 pulgadas, mi altura es de 10 pulgadas, la cual se elevará al cubo y se dividirá para 12. En este caso tendríamos este término, el aporte de la inercia de la figura en base a su eje centroidal, más el área, que en este caso lo representaremos como la base de 2 por la altura de 10 y por la distancia entre ejes paralelos, ¿no? En este caso el eje X' y el eje centroidal de mi figura.
la distancia entre estos dos será 8,55 menos 5, para que me quede esta distancia. Ese valor elevado al cuadrado y obtenemos el aporte de inercia de mi rectángulo inferior. A esto tenemos que sumarle el aporte de inercia del rectángulo superior, para el cual nosotros vamos a tener de igual manera la base, que es la paralela al eje de análisis, que en este caso es 8, por la altura, que es la perpendicular al eje de análisis, que en este caso es 3, este valor elevado al cubo y sobre 12, más el área, que será la base, por la altura y por la distancia entre ejes paralelos, en este caso el eje X' y el eje centroidal de mi figura pequeña, el cual estará, el eje X' está a 4,45 menos la distancia del eje centroidal de mi figura pequeña, que está a 1,5. Es lo que tenemos aquí, elevado al cuadrado. Y una vez que hemos completado los términos o la ecuación, nosotros podemos ya resolver. Y tenemos que la inercia para esa figura es de 646 pulgadas a la cuarta potencia. Bueno, hemos planteado de manera análoga una nueva subdivisión, en la cual nosotros vamos a trabajar con una figura de 8 pulgadas de base por 13 pulgadas de altura, y a la cual le vamos a restar dos áreas de 3 pulgadas por 10 pulgadas. De esta manera nosotros vamos a poder trabajar y demostrar que también podemos sustraer áreas. Normalmente esto va a ser útil cuando tendremos que trabajar con agujeros o con algún otro tipo de orificios que necesiten nuestras secciones transversales. Entonces vamos a trabajar. La primera área será el rectángulo total, que tiene una base de 8 pulgadas. Recuerden, la base es la paralela al eje X, por una altura de 13 pulgadas. En este caso representamos estos datos en la fórmula de la inercia, base por altura al cubo sobre 12. Y seguimos, ¿no? Sumamos ahora el área, que va a ser la base por la altura, y por d al cuadrado, que va a estar expresado por la diferencia o la distancia entre los ejes paralelos que estamos utilizando, ¿no? En este caso el eje X' y el eje centroidal, el eje centroidal de mi rectángulo grande, que está a 6,5. Una vez que ya tengo este aporte de mi inercia para la figura grande o el rectángulo total, voy a restar los datos que tengo que sustraer. En este caso los dos rectángulos que están en un color más claro, ¿no? Entonces voy a definir, estos rectángulos son similares, tienen las mismas bases, las mismas alturas y están ubicadas con el eje centroidal en la misma posición. Entonces voy a definir para una de estas. Voy a tener mi base paralela al eje X por la altura al cubo, que es la perpendicular al eje X, y sobre 12, más el área, que es la base de 3, por la altura de 10 y por la distancia entre los ejes centroidales, que sería los 8,55 menos 5, que es el eje centroidal de esta figura. Como son 2, todo ese valor o todo ese corchete lo multiplico por 2 y con signo negativo porque tengo que sustraerlos. Operando estos resultados obtengo que la inercia es igual a 646 pulgadas a la cuarta. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso vamos a determinar los momentos de inercia del área de la sección transversal de la viga mostrada en la figura respecto a los ejes centroidales X y Y. En este caso esta figura va a tener una particularidad que ya la vamos a ir desarrollando. El ejemplo igualmente tenemos aquí, tenemos todas las dimensiones y vamos a proceder a dividirlo en secciones conocidas. En este caso vamos a dividir en 3 áreas, un área A, un área B y un área D. No hemos utilizado el área C o no hemos utilizado la letra C para identificar áreas porque normalmente la C la vamos a identificar como el eje centroidal, ¿no? O como el punto del centroide de nuestra área. Entonces vamos a trabajar primero la inercia alrededor del eje X, alrededor de este eje de aquí. Entonces vamos con la figura A, tomamos la base que es la paralela al eje X por la altura que es la perpendicular, en este caso son 100 por 300 elevado al cubo sobre 12. Tengo mi aporte de inercia, más el área que sería la base de 100 por la altura de 300 y multiplicado por la distancia entre ejes paralelos, en este caso el eje X y el eje centroidal de mi figura A. Ya tenemos definido que esa distancia vale 200. Desarrollamos y me queda que el aporte de inercia es de 1,425 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Seguimos, vamos ahora con la figura B. Igualmente la base, que será la paralela al eje X, por la altura que será la perpendicular al eje X. Sería 600 por 100 elevado al cubo sobre 12, más el área,
que sería 600 por 100, y por la distancia entre ejes paralelos. En este caso no existe distancia, ya que el eje centroidal de mi figura con el eje centroidal de la parte B son el mismo, entonces me queda 0. Quiere decir que cuando mis ejes centroidales coinciden, únicamente tendré que calcular la inercia de esa figura. Voy ahora con mi figura D, que va a tener los datos similares o los mismos datos que mi figura A, es decir, una base de 100, una altura de 300 y una distancia al eje centroidal de 200, con lo cual obtengo mis resultados y tengo que mi inercia es la misma de la figura A. Sumando estos tres aportes de inercia, yo puedo definir ya la inercia de mi figura total, el cual es un valor de 2,90 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Este es el valor de la inercia alrededor del eje X. Vamos con la inercia alrededor del eje Y. La inercia alrededor del eje Y vamos a analizar ya con este eje, ¿no? Con el eje vertical. Entonces, ahora mis bases serán las distancias verticales. En este caso, para la figura A será la base de 300, la altura de 100. Y representamos en las ecuaciones, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12 más la base por la altura para definir el área y más la distancia al eje centroidal. La distancia entre ejes paralelos, ¿no? En este caso esa distancia está definida aquí, ya conocemos que es 250, aplicamos y resolvemos. Me queda un valor de 1,90 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Vamos con la figura B, igualmente vamos a ver la base, en este caso será 100, porque es la paralela a mi eje Y, la altura que será la perpendicular, y vamos desarrollando base por altura al cubo sobre 12, más el área que está representada como base por altura, y por la distancia entre ejes paralelos, que en este caso, como coinciden los ejes, va a ser un valor de 0, el cual me aporta un valor de 1,80 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta a la inercia de mi figura. Y la figura D, como hemos visto anteriormente, es similar a la figura A, entonces voy a tener una base, en este caso de 300, que es la paralela al eje Y, por 100, que es la perpendicular al eje Y. Tendremos no base por altura al cubo sobre 12, más base por altura y por el valor de la distancia entre ejes paralelos, que es de 250 en este ejercicio, ¿no? Con lo cual obtengo el valor de 1,90 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Sumado estos valores obtengo la inercia alrededor del eje Y, que me da un valor de 5,60 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. Para terminar tenemos este ejemplo en el cual ya vamos a utilizar algunos elementos diferentes. En este caso vamos a tener lo que son ya la utilización de perfiles. En este caso se está utilizando perfil L de 45 por 45 por 5. Un poquito para entender, la nomenclatura del perfil L va a ser una figura de esta forma que tiene en cada lado 45 y 45 y adicionalmente tiene un espesor de 5 milímetros, ¿no? Nos pide que calculemos la inercia para el eje Z y para el eje Y. Aquí podemos visualizar que se ha cambiado la nomenclatura, ¿no? Nuestro eje horizontal ya no va a ser el X sino Z. Esto es cuestión únicamente de nomenclatura. De ahí el proceso va a ser básicamente el mismo. Entonces empezamos. Cuando nosotros ya vamos a trabajar lo que son perfiles, tenemos que buscar en nuestros catálogos datos como la inercia de nuestros perfiles, que en este caso, como tengo las mismas dimensiones horizontales y verticales, va a ser la misma inercia en el sentido o en el eje Z y la misma inercia en el eje Y. Adicionalmente voy a tener el área, que ya se me dará como dato en las tablas, y las distancias a los centros de gravedad medido en el eje Y y medida en el eje Z, ¿no? En este caso, la distancia centro de gravedad es la misma porque sus dimensiones son iguales en sentido vertical y horizontal. Con esto yo voy a analizar o aplicar mi teoría de ejes paralelos para un ángulo. Tengo aquí este ángulo y voy a analizarlo alrededor del eje Z, ¿no? Alrededor del eje Z tengo mi ángulo, del cual conozco ya la inercia, conozco el área y el valor de D corresponderá a la mitad de la altura menos la distancia del eje centroidal de mi ángulo, ¿no? Y queda expresado de esta manera: el aporte de inercia en el eje Z es igual a la inercia de mi ángulo más el área de ángulo por la altura sobre 2 menos la distancia del eje centroidal de mi ángulo elevado al cuadrado. Ahora voy en el alrededor del eje Y, en el cual voy a tener que el aporte de inercia que va a tener este ángulo va a ser igual a la inercia de mi ángulo alrededor del eje Y más el área de este ángulo que yo obtengo de las tablas por la base sobre 2 menos la distancia de mi eje centroidal.
Es decir, básicamente aquí no tengo que calcular ni inercias ni calcular las áreas, sino que directamente las tomo de las tablas o de mis catálogos. Una vez que ya tengo esto, para el análisis alrededor del eje Z voy a tener que ese es mi eje Z y tengo hacia la parte superior tengo dos ángulos y hacia la parte inferior tengo otros dos ángulos. Entonces, la inercia, en este caso los aportes de inercia, al tener que elevar al cuadrado el valor de D, siempre va a ser un valor positivo. Entonces esto me implica, o esto me da como efecto, que yo pueda multiplicar el paso anterior por 4 y así obtengo la inercia total de mi sección, que en este caso está conformado por 4 ángulos. De manera similar hago alrededor del eje Y, tengo dos ángulos hacia el lado izquierdo, dos ángulos hacia el lado derecho, con lo cual son 4 ángulos. Y como habéis dicho, igualmente no importa si hacia el lado derecho es positivo, hacia el izquierdo negativo, eso no es irrelevante, dado que el valor de D se eleva al cuadrado y estos aportes serán siempre positivos. El único momento cuando van a ser negativos los aportes de inercia será cuando tenga que sustraer un área, como por ejemplo en un agujero o en algún orificio que yo tenga en mi sección. Solamente ahí será necesario sustraer un área. Caso contrario, se sumarán y tendremos resultados como el que presentamos para este ejemplo. Espero que estos ejemplos sean de ayuda para que ustedes puedan completar su deber y de esta manera solventar algunas de sus inquietudes. Si existen recomendaciones, comentarios y dudas, pueden hacerlo a los correos alexisomartinez@gmail.com o al correo aomartinez@unach.edu.es. Les agradezco y me despido. Gracias.